dar la bienvenida ahora aquí a este, ¿no? A este congreso maratoniano que estamos haciendo esta primera jornada, a Óscar Orellana, ¿vale? El líder de Allware en Logroño, y tantos otros cargos que se van quedando por el tintero. Bienvenido, Óscar, para ya compartir tu conocimiento haciendo compliance, ¿vale? Compliance con Agile, vamos a entrar ahí, a ir entrando en terreno, ¿no? Aquí un poquito de Sí, todo, así que... efectivamente son varios cargos, varias Te historias, lo voy pero dejando, te lo voy dejando. vamos a lo que nos importa, a conversar y a donar, ¿vale? Entonces, como vamos a por más, vamos a hablar de el hacer compliance, pero ahora con Agile. Y a eso le vamos a poner un integrante más entretenido, que es el GRC, ¿vale? Pues entonces vamos a comenzar a hablar de ello. Como primera cosa que podemos decir es que la ley y los técnicos. Que eso es una historia que ¡buah! Yo la verdad que vengo escuchándola millones de veces. Que si la normativa es que no la entiendo, es que cómo dice una cosa pero dice otra, cómo interpreto la ley. Y ahí hay un tema muy importante. La ley, por definición, de manera genérica, es una declaración de una voluntad soberana de un pueblo, en este caso de la Unión Europea o de lo que queráis. Pero tiene una finalidad. La finalidad de la ley es mandar, prohibir o permitir. Entonces, en ese sentido, mandar, prohibir o permitir, pues la ley tiene ciertos matices. Entonces, al tener esos matices y tal, lo que va buscando la normativa es ser creada por legisladores que no son técnicos y para que la lean abogados que tampoco son técnicos. Entonces, muchas veces, así como para los abogados les es muy complejo entender el lenguaje técnico de ciberseguridad, para las personas que son técnicas también les cuesta muchas veces comprender el lenguaje judicial. Vamos a tratar durante estos minutos de poder ir desglosando un poco algunas cositas y al final un tips que os va a molar. Entonces, vamos. Primera cosa. Ahí vemos la falta de diálogo, el conflicto. Eso es algo que es muy normal en una organización cuando estamos viendo de que hay, entre comillas, dos poderes que están jugando. Que lo más entretenido es que los dos quieren lo mismo. Uno quiere que no lo multen, por un lado, el área de dirección y tal, busca que no los multen, que no pase nada. Y por otro lado, el área técnica busca que no entre un malware, que efectivamente no pase nada. Y empieza a producirse una falta de diálogo, y esa falta de diálogo empieza a generar, en vez de una interacción positiva, va comenzando a generar una interacción negativa, a tal punto que llega un momento en el cual llegamos al cumploperamiento. Y en ese cumploperamiento, pues allí comienza la historia. Pero hay una fórmula para empezar a entendernos. Y una de esas fórmulas para comenzar a entendernos es mirar esto con un cambio de mentalidad, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma en la cual miramos el compliance, cómo miramos la auditoría. Y esa es el Agile. Pero, ¿qué es el Agile? Muchos dicen, no, que voy a meter Scrum, que voy a hablar de Kanban, que voy a hablar de Lean, que voy a hablar de esto, que voy a hablar de esto otro. Pues la verdad es que ninguno está errado, pero ninguno es consciente del todo de lo que significa ocupar Agile. El significado de ocupar Agile significa evolucionar en relación al cambio de mentalidad, a tener esa capacidad de poder generar diferentes cosas. Hoy día, para lo que vamos a hablar de compliance, vamos a ocupar 3 frameworks. El primer framework va a ser Scrum, el segundo va a ser Lean y el tercero va a ser Kanban, ¿vale? Entonces, los 4 valores de Agile. Agile tiene 4 valores muy importantes, sobre los cuales vamos a basar nuestra historia. La colaboración, que es por lejos lo más importante. La flexibilidad, ser flexibles ante el cambio, porque los cambios van a haber.
muchos, siempre. Por otro lado, la respuesta ante el cambio y, ¿cómo se llama? Buscar siempre ir a por los... A ver, ojo, que aquí hay una diferencia entre ir a por lo simple y ser simples. Ir a por lo simple significa de que tenemos que ir por aquellas cosas que nos pueden llevar a lograr de manera más fácil nuestro objetivo final, pero eso no significa ser simples en la solución posible porque no todas las soluciones tienen la misma complejidad. Los 12 principios de la Agile. Bueno, por causa de tiempo y tal, no me voy a detener en los 12 principios de la Agile. Pero Agile tiene 12 principios. O sea, los frameworks que vamos a conversar van a estar basados en estos 4 valores y en estos 12 principios, que es lo más importante. Y para eso vamos a aplicarlo ahora al compliance. Si nos observamos, vemos en esta pequeña imagen de que existen diferentes tipos de personas que lo que buscan es llegar a un objetivo en común, de formas diferentes, pero un objetivo en común. Entonces, cuando tenemos un objetivo en común y tenemos formas diferentes de llegar al objetivo en común, ¿qué es lo que está fallando si queremos lo mismo? Ambos queremos que la empresa continúe, porque si la empresa continúa, yo mantengo mi puesto de trabajo, puedo mantenerme en el tiempo haciendo diferentes cosas. Entonces, ¿por qué ese conflicto? ¿Por qué? Porque en realidad, muchas veces nuestro punto de vista, a nuestro parecer, es el correcto versus el del lado. Agile lo que busca en ese tipo de cosas no es que no exista ese conflicto, por decirlo de alguna forma, sino que lo que busca es que con este conflicto converse. Vamos a conversar por Lean. Lean es un framework de Agile creado por Toyota, si bien es cierto, que parte como procesos industriales, que lo que buscaba era determinar dentro de la industria que hubiesen flujos, hubiesen, ¿cómo se llama?, procedimientos, que cuando hubiese una alerta rápida hubiera un reporte a 3, etcétera, etcétera, porque necesitamos tomar decisiones rápidas en tiempo real. Como bien decía Belén, la indisponibilidad dentro de la industria es muy importante. Entonces, comienzan a pensar y dicen, bueno, pues ahora tenemos que buscar aquellas cosas que en definitiva nos están produciendo estorbo, cuellos de botella, nos están produciendo, en estricto rigor, ese desgaste del proceso. Al producirnos ese desgaste del proceso, la metodología Lean comienza a auditar y a sacar esa grasa. Pero ¿cómo lo vemos al compliance? Resulta ser de que nosotros en compliance generalmente tenemos las cosas con auditor, el ISO 19011, que tiene su flujo, tiene un montón de historias. Pero si nos vamos al día a día, nos damos cuenta de que nos falta esa interacción, ese conocimiento mutuo, el entender de que en un proceso de auditoría de cumplimiento es tan importante dentro del flujo la parte de gobierno, la parte de riesgo, la parte de cumplimiento, que es la parte más técnica. O sea, en estricto rigor, cómo interactúan cada uno de esos flujos, cómo se comunican esos flujos, y al tener las comunicaciones claras, de inmediato los roces comienzan a bajar. ¿Por qué? Porque tenemos comunicaciones que son efectivas, porque tenemos un flujo y un proceso que está definido. Por lo tanto, al estar la definición, es mucho más simple comunicarse. Luego de eso, Scrum. Scrum es muy positivo cuando hablamos de auditoría. Algunos me van a decir, no, que lo que pasa es que Scrum, que tiene que tener 5 personas, que 2 tienen que estar en contra, 2 a favor. No, pero es que no se aplica a todo. No nos olvidemos que en agilidad tenemos que ser flexibles. Y al ser flexibles, de Scrum es muy importante cuando hablamos en compliance, cuando hablamos de auditoría, a esas cosas que estuvimos viendo, ponerle un segundo ingrediente. ¿Cuál es? Un orden. Un orden que nos va diciendo cuándo interviene cada uno. Hacer retro es muy importante porque ahí me permite poder mirar para atrás qué es lo que he hecho bien, qué es lo que he hecho mal, cómo puedo mejorar lo que vamos haciendo, etcétera, etcétera. Donde todas las miradas son importantes. Y luego de eso, para mí,
uno de los más importantes cuando estamos haciendo especialmente compliance es Kanban Kaizen. Aquí voy a hacer un pequeño alto entre la diferencia entre Kanban y Kaizen para que se entienda por qué hablo de Kanban Kaizen. Kanban son procesos que nosotros los conocemos de toda la vida, que son las tareas, las tasks que vamos dividiendo, y Kaizen es mejora continua. También es una palabra japonesa y tal, Kaizen. Pero ¿qué tiene que ver esto con compliance? Pero resulta ser de que nosotros hoy día cada vez tenemos más normativa. Hablaba del paso de NIS 1 a NIS 2, hablaban de la ley de resiliencia, que el reglamento de resiliencia DORA, que afecta a la banca, y así tenemos un montón. Tenemos la GDPR, tenemos un montón de normas y después de eso tenemos ya normativas que, si bien es cierto, no son obligatorias, tenemos PCI DSS para la banca, tenemos diferentes normas. Pero cada una de ellas tiene tareas. ¿Y qué es lo que nos permite hacer cuando tenemos tareas? Nos permite algo muy interesante. Primero, cruzar normas. Si yo estoy cumpliendo la normativa 1, ¿cómo sé que puedo cumplir la normativa 2 también? Si tengo la tarea levantada, puedo determinar cuáles tareas cumplo, inclusive atravesando normativas. ¿Por qué? Porque al momento de poder yo determinar ese aspecto tan importante, tan relevante como una tarea, me puedo dar cuenta que esa tarea está repetida en diferentes normativas. Y no es necesario auditarla 5 veces, sino que basta con que yo levante la tarea en una y sepa dónde están las otras para poder optimizar el tiempo, o sea, eliminar la grasa. ¿Y a dónde vamos? Al Lean. Por eso es tan importante entender el Agile como una mejora de productividad, porque lo que busco en eso es que en vez de estar perdiendo mi tiempo en 3 tareas, en 3 Kanban o 3, ¿cómo se llama?, normativas diferentes, puedo cruzar normativas y entenderla. OpenCIARI, que es un proyecto de OWASP, también está basado justamente en lo mismo, en un levantamiento de tareas y donde cruzan esas tareas para determinar qué aspectos puedo cubrir haciendo una tarea, cumpliendo 3 normas, 4 normas, lo que sea. Esto hace de que sea muy importante Kanban porque nos ayuda a determinar las tareas. Y el tener las tareas definidas, donde están participando todos los intervinientes, no solamente el área técnica, sino que áreas no técnicas, nos permite poder tener una visión completa. Por ejemplo, si el auditor o la persona que está a cargo de ir implementando levanta la tarea, esa tarea va a ser visible para todos porque está dentro del panel. Pero acá hay algo muy importante, que aún no lo he dicho, y donde interviene Kaizen. Pues Kanban Kaizen tiene algo muy interesante, que es yo coloco dentro de tu tarea cuál es el punto de mejora continua, dónde yo veo tu mejora continua. Entonces ahí empezamos a hacer no solamente una mejora en el cumplimiento normativo, sino que empezamos a ver de que existe una conversación. Una conversación puede ser sincrónica o asincrónica, pero donde vamos mejorando los niveles, no solamente porque existe una norma que debo cumplir, sino que porque converso el área técnica con la área no técnica. Vamos revisando dónde te aporto, dónde está en mejora continua, dónde yo como auditor puedo decirte esto, en este punto, este es tu momento de mejora y aquí deberías intervenir. Por eso es tan importante Kaizen. En cumplimiento, si queremos realmente cumplir, debemos basarnos en Kaizen y no solamente en Kanban. Pero otra de las historias que también es muy relevante tiene que ver con el impacto y el riesgo. Nosotros, para poder entender el impacto y el riesgo, no es que una cosa sea distinta a la otra, porque el riesgo es la probabilidad versus el impacto. El impacto lo separo en este slide para poder entender, para que podamos comprender una cosa. El impacto normativo tiene 2 aristas. Una arista es el impacto de implementación
de un cambio normativo, cuánto me voy a demorar, en cuánto y por qué tanto, cuánto me cuesta económicamente. Por lo tanto, eso va a tener un impacto en el negocio. Saber cuánto económicamente me sale una nueva implementación, tengo que hacer alguna mejora en un proceso. Tiene un impacto eso en tiempo, en cantidad de personas involucradas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tiene un impacto en multa. Si yo no cumplo la norma, pues eventualmente voy a ser multado. Por lo tanto, lo que busca el impacto es poder medir cuánto de eso va a suceder o puede eventualmente suceder en la empresa si es que esa amenaza se ejecuta. Y el riesgo lo que mide efectivamente es cuán probable ese escenario ocurra. En el caso, por ejemplo, del impacto de implementación, es algo que tengo que hacer. Por lo tanto, mi probabilidad de implementar esa mejora debería ser un 100 y mi impacto debería ser un X, ¿vale? Entonces, ahí vamos comprendiendo de que todo esto va juntándose. El gobierno, ¿qué es lo que busca a nivel de gobierno, de gobernanza? Buscamos tener normas, buscamos tener cosas que nos lleven o que nos llamen a poder normar, escribir. Pero ¿por qué es tan importante escribir? Bien lo decían, oye, mira, yo necesito que se quemó algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? La verdad que muchas veces todo el mundo lo sabe, pero nadie lo escribe. Entonces, cuando se va la persona que lo sabe, se fue el conocimiento. Por lo tanto, es un caos. Por eso es la importancia que la normativa le da lo escrito. Porque no importa quién esté el nombre propio de la persona que esté escribiendo algún cargo, alguna cosa, que esté desempeñando algo, sino que lo importante es cómo le damos continuidad al negocio, sin importar quién es la persona que está allí. Y por eso es tan importante el gobierno, porque el gobierno es quien tiene que determinar eso. Eso es una cosa. Y por otro lado, a nivel de cumplimiento, la persona técnica está tratando de, vamos, yo puedo, bloqueo esto, levanto esta alerta, levanto esto acá, hago esto que está aquí. Pues resulta ser de que la persona lo hace porque él sabe hacerlo, porque él cree que es lo mejor, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando lo llama por inventar el dueño de la empresa? Oye, me levanta que quiero ver una página web X. Chuta, ¿qué hago? Me está llamando el dueño o quien sea, el gerente, no sé cuánto, lo autoriza porque no le queda otra, en el técnico. Entonces, el gobierno necesariamente debe hacerse responsable de ese trabajador, porque esa persona está tratando con todas sus ganas que a la empresa donde él trabaja no le pase nada, esté custodiada, que no vayan a hackear la empresa, que no vaya a pasar algo. Pero si no tenemos el cuidado de que esa persona esté, ¿cómo se llama?, respaldada por el área de gobierno, resulta ser que finalmente la persona está sola y muchas veces si entra un ransomware o lo que sea, la persona simplemente pues la despide. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede es que en definitiva a nivel de gobierno tenemos que tener esa unión con el área de cumplimiento que en definitiva lo que va a hacer es buscar la parte más técnica. Y finalmente, el área de riesgo. ¿Qué es lo que buscamos con el riesgo? Buscamos con el riesgo ir midiendo esa probabilidad con ese impacto. ¿Cuán probable es que nos multen respecto a cuán probable es que nos ejecuten algo? ¿Cuán probable es esto en función de una cosa? Por eso es tan importante también que me ha pasado un par de veces ya escucharlo y tal, que el riesgo necesita ciberescenarios. Necesita que sepamos en qué escenario nos estamos moviendo. Y aquí hay un tema muy importante, que es
el entendimiento de mi organización, el entendimiento de mi empresa. No es lo mismo hablar de una gestión de riesgo tecnológico para Chile, que es un país sísmico, a España, que no es un país sísmico. Entonces, cada industria, cada empresa tiene una personalidad propia. Por lo tanto, tiene escenarios que son diferentes. Por lo tanto, uno de nuestros trabajos más importantes es el Business Risk and Impact. ¿Por qué? O el Business Impact Analysis. Porque debemos comprender de que dentro de los procesos de la empresa existe, por ejemplo, un PESTEL, político, económico, tecnológico, pero hay algo muy importante para poder hablar de resiliencia operativa digital, para poder hablar de ciberriesgo, es entender a nivel de inteligencia cuáles son los escenarios reales que pueden efectivamente dañar mi empresa. Porque si nosotros estamos pensando que mi industria, yo hago un nivel de riesgo, pero lo hago a nivel IT, y vamos, todo IT, pero se nos olvidó que nosotros también tenemos OT. ¿Y cuáles son los escenarios que se validaron a nivel de OT para poder determinar cuál es mi ciberriesgo? Se hizo un proceso de inteligencia anterior, fuimos a buscar información. Ojo, la inteligencia no es información. La inteligencia es información procesada para la toma de decisiones. Entonces, qué importante en la toma de decisiones es el riesgo. Medir el riesgo a través de la inteligencia. Eso es importantísimo. Al día de hoy es importantísimo, es relevante. Por eso esos tres mundos son tan importantes que convivan juntos. El entender de que el gobierno, el riesgo y el cumplimiento deben involucrarse juntos. El actuar de manera ágil tiene que ver necesariamente con esa posibilidad que se tiene de eventualmente llevar a este impacto en el negocio. Dicho esto, hay un tips, como les decía al principio de la charla, que les quería dar. No sé si parece que algo pasó. No sé si se logra ver. O se me quedó pegado en el impacto. Se ha quedado en lo del impacto y el riesgo. Lo que vemos. Puedo. Bueno, dame un segundo. Déjame. Sí, puedes. El ese yo pincho. Sí, dame un segundo. Vale. Entonces. Gracias. Ahora sí se ve. Entiendo. Hay un aspecto un tips que les quiero dar. Y se lo quiero dejar como un pequeño regalo para siempre, que ojalá lo tengan súper en cuenta. Hablábamos de leyes. Hablábamos de un montón de cosas. Pero resulta ser de que el compliance tiene algo que siempre cruza todo, que es el verbo rector. Toda normativa, sea cual sea, está basada en un verbo rector. Si yo logro entender el verbo rector, significa que yo puedo entender por dónde cruza la norma. El verbo rector, para mí, a nivel normativa, es uno de los aspectos más importantes. Por ejemplo, yo quiero entender, hablando del artículo 21 de la NIS 2, que voy a entender qué es lo que significa a nivel de resiliencia esto. ¿Qué primero voy a ir a buscar dentro de la norma? ¿Qué es lo que me está pidiendo a nivel de verbo rector? ¿Me está pidiendo proteger? ¿Me está pidiendo, cómo se llama, determinar? Entonces ahí nos vamos a encontrar con algo muy entretenido, que muchas normativas, al momento de nosotros tratar de definirla a nivel de tarea, nos vamos a encontrar con artículos que pueden tener 3 o 4 tareas, porque tienen 3 o 4 verbos rectores que son los que nosotros vamos a tener que darle cumplimiento. Porque el legislador, cuando llega el momento de aplicar una multa, él va a decir, bueno, la norma dice que usted debe detectar. ¿Usted detectó? ¿Cómo detectó? El cómo no te lo dice la norma. El cómo lo tienes que determinar tú. Pero tú tienes que demostrar que detectaste. ¿Pero qué detectaste? Y ahí nos vamos a empezar a comenzar a hablar de los sujetos, del predicado, de esto, de las tareas, bla, 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 bla.
Pero entender los verbos rectores nos va a ayudar a entender, por ejemplo, cómo yo puedo desglosar 2, 3, 4, 5 normativas de forma transversal. El entender las normas de manera transversal nos lleva a hablar de verbos rectores. Entonces, siempre y cuando queramos entender una norma, tenemos que hablar de un verbo rector. Hoy día tenemos uno de los verbos rectores más importantes en esta conferencia, el verbo de ayudar. Así que no se olviden de ayudar, porque ese es el verbo rector que nos tiene que regir hoy día y mañana para llegar a la meta. Pero hay muchos otros verbos rectores: detectar, cuidar, eliminar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante el verbo rector. Ese es uno, si no el tips más importante para poder entender una normativa, es uno de los que más. Pero para darle paso al resto de mis compañeros, que vamos todos con un poco de retraso, pero con muchas ganas y mucho ánimo, no sé si tenéis alguna duda, alguna cosa, Yolanda, por ahí. Y por otro lado, cualquier otra cosita, ya tenéis mi LinkedIn, Oscar Orellana, y ahí me podéis encontrar si tenéis alguna duda de normativa o de lo que queráis hablar, inteligencia o cualquier cosa. Yo sé que aquí hay muchos expertos en esta charla, así que, pues bueno, y todos estamos con muchas ganas de compartir nuestro conocimiento para poder llegar a ese verbo rector, ayudar. Yolanda. Exacto, ayudar, que es el propósito. De hecho, fíjate, mira, en el chat estaban diciendo que hay ayudar porque dicen, entendí en qué consiste Agile y su importancia, porque esta charla se complementa con el DRP que ha comentado Belén, el impulso emprendedor que, ¿no? Desde INCIBE que mencionaba Juanjo. Entonces ha ido hilando y ha visto, pues mira, es que esta pieza del puzzle encaja con esto. O sea, que ese es el tema de ayudar, ¿no? Desde luego, directamente. Más que preguntas, eran más bien comentarios, ¿no? Porque al hilo también, mira, Cristina Palomino también está diciendo, ay, escribir, cuánta alergia hay para escribir, pero todos los días. Sí, Entonces, es verdad. Sí, tal cual. Han sido más esos comentarios que lanzar en ese momento las preguntas. Así es que, bueno, yo quiero agradecer en nombre de la organización el que hayas estado participando y compartiendo, ¿no? Para poner, ¿no? Ahí esa parte del compliance, ¿no? Que hay que entender también, ¿no? Y ahí esa ¿no? Sí. Ahí directamente. Y nada, y mencionar eso, que lo importante es que la gente entienda que ese compartir el conocimiento y ¿no? Esa voluntad de ayudar y poner ese conocimiento al servicio de tantas personas en abierto, en esta situación tiene una finalidad, que es el propósito de canalizar esas ayudas, esos donativos que pueda hacer la gente, porque todo, ¿no? Como yo digo, todo euro cuenta, todo, ¿no? Cada cosa. Entonces ahí están esas entidades que tenemos directamente en la página web, ¿no? danaconsolidario.com, con todos los detalles para que puedan acceder directamente a donar. No hay ayuda mala, no hay ayuda que no sirve, son ayudas y son importantes todas. Allí, dentro de las cosas, ahí hay un par de cursos de pentesting que está Insight Security. Bueno, la verdad, mi cargo dentro de Insight es ISO Global y European Operation Manager, que la verdad es muy largo, así que no lo quise poner en la presentación, pero ahí lo que quieran. Muchas gracias. Yolanda, por la oportunidad. Se suman cursos, se suman libros, se suman servicios, o sea, y tú estás diciendo hay cursos, o sea, Óscar os está diciendo hay cursos, donáis en función de la donación, se accede en el sorteo a ese tipo de, ¿no? de cosas hay que ir a por ello. Y a nosotros también como empresa nos ha pegado de una u otra forma porque nuestra empresa gestora es de Valencia. Son valencianos y están allí y la verdad que también un abrazo muy grande para ellos, que son gente que han seguido currando, que yo la verdad me saco el sombrero por esa gente porque está haciendo un trabajo de maravilla. Sin dejar de lado su trabajo habitual, están levantando Valencia y lo que nosotros estamos haciendo aquí es solamente un pequeño grano de arena ante toda la adversidad. Muchas gracias por dejarme ser parte de ello. Muchas gracias a ti, Óscar, como valenciana agradecida, ¿no? Amun Valencia, saldremos de esta, habrá luz al final del túnel, va a ser un túnel muy largo, ahora es muy, muy, muy oscuro, pero va a ser un túnel muy largo, pero saldremos de esta y todo granito hace pared, y como estoy diciendo todo el día, con lo cual, mil gracias, Óscar, por haber estado compartiendo y haber estado acompañándonos aquí. Muchas gracias a ti.